sobre todo cuál es la ingesta nutricional más que están llevando a cabo en competiciones de resistencia, ¿vale? Cuando hablamos de competiciones de resistencia, incluso de ultrarresistencia, hablamos de competiciones de más de 2, incluso 6 horas de duración. De hecho, en aquellas competiciones que son solidarias o más donde los deportistas van más amateur, incluso no tan preparados o que van por afición, ¿no? Decir, voy a hacerla. Pues nos estamos dando cuenta de que no planifican bien las competiciones, van un poco a demanda o a intuición, es decir, ay, pues me apetece comer mujer, pues me como mujer, me apetece beber líquido, tengo sed, pues bebo. Eso sumado a que si no lo llevan preparado, estamos viendo que el consumo, por ejemplo, de carbohidratos está por debajo de las recomendaciones, incluso por debajo de 30 gramos a la hora. Los líquidos sí que lo suelen mantener ahí unos 400, 500 mililitros con sus desviaciones, y el consumo de sodio también suele ser más bajo pues, de 300 miligramos a la hora. Eso es lo que estamos viendo en ese tipo de competiciones. Bueno, continuamos con otra de las entrevistas con nuestros profesores en Five Star, en este caso el doctor José Miguel Martínez Sanz. Muchas gracias, José Miguel, por compartir con nosotros esta mañana y bueno, por ofrecernos información de tu línea de investigación, de tu experiencia. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos pues para colaborar y pues comentar un poco lo que hacemos en el día a día, ¿no? Que se vea pues, que nuestra faceta también puede ayudar al resto de compañeros y Claro. compañeras que trabajen en esta área de trabajo. Lo primero que hacemos siempre es presentar, ¿no? Que se presente un poco el docente, nuestro profesor, en este caso el entrevistado, qué proyectos, qué actividad laboral está llevando a cabo. Vale, pues mira, yo, aunque me presenta como José Miguel Martínez, todo el mundo me llama Josemi prácticamente, o sea que todo el mundo me puede conocer como Josemi. Yo soy dietista nutricionista que me formé ya hace pues casi 15 años aproximadamente y a partir de ahí empecé mi pues másteres y cursitos y tal que me llevó a desarrollar el doctorado en ciencias de la salud. Y a raíz de ahí, pues estoy trabajando en la universidad, ya llevo unos 12 años aproximadamente y recientemente pues estoy como a tiempo completo como la figura que se llama profesor titular, dando clases en el grado de nutrición humana y dietética. Y como uno no para, pues también está pues proyectos de investigación, haciendo cosas con los estudiantes, dentro de la facultad. Ahora mismo estoy como coordinador de alumnado y empleabilidad, pues trabajando con todas las titulaciones que tenemos en nuestra facultad, además de nutrición, enfermería, ahora medicina y logopedia, que ha empezado este año. Ya he visto también que me he dado cuenta de que estamos en algo en común con el gran Diego Bonilla, ¿no? Estamos ahí, algo ahí de... Sí, 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 de hecho, hablamos de vez en cuando, tenemos pendiente una reunión y creo que la semana que viene a lo mejor nos vemos presencialmente. Y Ah, bueno, y de hecho recientemente ellos, tanto Diego como su equipo, ha ganado la candidatura del próximo Congreso Internacional de Cinantropometría. sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, José, ¿qué líneas de investigación estáis llevando a cabo centradas en la suplementación? Pues actualmente, bueno, desde hace unos años empezamos a trabajar con el tema de suplementos y cuestionarios de frecuencia de consumo de suplementos. Esta es una de las vías que tenemos abierta y sobre todo centrada en deportes de resistencia. De hecho, hemos desarrollado una tesis doctoral a través del compañero Rubén Jiménez Alfajeme en consumo de suplementos en deportes de resistencia, concretamente en triatlón, carreras por montaña y natación de aguas abiertas, que son como deportes, bueno, triatlón quizás un poquito más, pero son deportes de resistencia e incluso de resistencia poco estudiados. También lo estamos aplicando en deportes de equipo, como bueno, lo hemos hecho en algunas tesis doctorales de balonmano y en fútbol también. Pero bueno, una de las grandes líneas es trabajar todo esto de consumo de suplementos y tipo de Ajá. suplementos en deportes de resistencia. ¿Qué suplemento estáis investigando o hay alguna novedad? Vale, pues en base a eso es verdad que principalmente lo que hemos estado trabajando es ver cuál es el consumo y por qué se está consumiendo los diferentes tipos de suplementos.
Y las características comunes que tienen, pues quizás estos deportes de resistencia, pues es que sobre todo están consumiendo bebidas de reposición, geles, barritas, pastillas de sales, cafeína, aunque todos tienen más o menos el consumo que casi todos estos deportistas, pues más del 90% o casi el 90% están consumiendo algún tipo de suplemento, pero la mayoría suelen ser bebidas isotónicas, geles, barritas, cafeína, algo que es común y que están como en el mayor grado de evidencia, ¿no? Es verdad que hay pequeños porcentajes que a lo mejor pueden consumir algún aminoácido ramificado, tema de alguna vitamina, pero lo más común son este tipo de suplementos. Además, estos deportistas son grandes consumidores de suplementos que aporten carbohidratos principalmente. Vale. ¿Cuáles son los resultados más relevantes que estáis encontrando en vuestro laboratorio? Vale, a nivel de resultados quizás más relevantes, además de estos suplementos que os estamos diciendo que están consumiendo, pues esto va ligado un poco además de por qué los consumen, sobre todo cuál es la ingesta nutricional más que están llevando a cabo en competiciones de resistencia, ¿vale? Cuando hablamos de competiciones de resistencia, incluso de ultrarresistencia, hablamos de competiciones de más de 2, incluso 6 horas de duración. Pues imagínate un triatlón distancia Ironman o larga distancia, un trail de montaña de más de 42 o de 80 kilómetros, o en este caso en competiciones de aguas abiertas, podemos hablar de 10, de 25 kilómetros, que son un poquito más reducidas en el tiempo. Claro, ahí también lo que estamos intentando conocer es ese consumo tanto de suplementos como de alimentos y cuál es la ingesta energética y nutricional que se está llevando a cabo, principalmente enfocado a kilocalorías, macronutrientes como son los carbohidratos, cafeína, líquidos y sodio, ¿no? Esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Es verdad que a raíz de la pandemia pues llegó el hecho de que ir a las competiciones a extraer los datos era difícil al final, porque las competiciones son en cada punto de España y es difícil llevar a un equipo entrenado para poder recopilar, pues como hacer un registro de 24 horas, por así decirlo. Venga, dime qué has comido, dónde lo has consumido, dónde tal. Y esto nos llevó a diseñar y validar de manera interna un cuestionario para aplicar online para poder extraer esa información, cuántos tipos de suplementos se están consumiendo, qué cantidades, qué marcas, qué alimentos, y eso es lo que estamos aplicando actualmente y estamos pasando en diferentes competiciones. Y lo más relevante, pues, ¿qué nos lleva a saber? Incluso estamos seleccionando qué tipo de competiciones, porque de hecho en aquellas competiciones que son solidarias o más donde los deportistas van más amateur, incluso no tan preparados o que van por afición, ¿no? Es decir, voy a hacerla. Pues nos estamos dando cuenta de que no planifican bien las competiciones, van un poco a demanda o a intuición, es decir, ay, pues me apetece comer mujer, pues me como mujer, me apetece beber líquido, tengo sed, pues bebo. Y claro, eso a la hora de reportarlo en un registro hace que no sea 100% fiable porque los deportistas no se acuerdan qué tipo de gel o qué tipo de suplemento o alimento han consumido, qué cantidades, y hace que no puedas estimar adecuadamente. Eso sumado a que si no lo llevan preparado, estamos viendo que el consumo, por ejemplo, de carbohidratos está por debajo de las recomendaciones, incluso por debajo de 30 gramos a la hora. Los líquidos sí que lo suelen mantener ahí unos 400, 500 mililitros con sus desviaciones. Y el consumo de sodio también suele ser más bajo de 300 miligramos a la hora. Eso es lo que estamos viendo en ese tipo de competiciones. Por eso estamos intentando ir a competiciones a nivel nacional, campeonato de España, a través de profesional, ¿no? Sí. Más profesional en este caso. Donde, a ver, suponemos, y también es verdad que lo estamos viendo, que los deportistas van a ir con una planificación, igual que el entrenamiento, pues lo llevan más planificado, también van a llevar la alimentación, donde se miran los habituallamientos, qué puedo tomar, y eso hace que tengan un mayor recuerdo de lo que están consumiendo, con incluso las marcas, las cantidades. Eso lo conseguimos también, es verdad, gracias a las federaciones, que estamos intentando colaborar con federaciones nacionales o autonómicas para que nos den vía de entrada a estos eventos, incluso con las propias empresas que lo organizan, porque al final tiene que ser a través de ellos. No, que envíen el cuestionario, que hagan difusión de
de la investigación por el tema de protección de datos, que es otro tema aparte, pero nosotros directamente no cogemos a los deportistas, sino que a través de la empresa o del evento que lo organiza, envía la información de la investigación y eso hace que nos reporten los resultados. Claro. José, ¿qué tipo de suplementos recomendarías para deporte de resistencia en base a tu experiencia y a las líneas de investigación que estás llevando a cabo? Vale, sobre todo centrándonos en las competiciones y como hemos comentado de que estamos hablando de deportistas de más, que sus competiciones son de 2, 3, 4, 6, incluso 24 horas, pues claro, los nutrientes principales que vamos a tener en cuenta para luego poder hacer ese uso de suplementos van a ser aquellos que aporten carbohidratos, aquellos que aporten líquidos y aquellos que aporten sales, principalmente sodio. Entonces, aquí lo principal estaríamos, pues al final lo que estamos viendo es que están consumiendo bebidas isotónicas o deportivas, barritas, geles, bueno, que también cafeína, que no lo he mencionado, cafeína, pastillas de sales y líquido en general. Es decir, que al final estamos hablando de aquellos suplementos que aportan carbohidratos. Lo único que sí que tenemos que ver no es, tómate estos suplementos y ya está, sino que tenemos que ver con qué cantidades o en qué cantidades tomarla, es decir, cómo combinas una bebida deportiva y sabes que ya estás aportando carbohidratos y seguramente líquidos, o sea, líquidos también y sodio, por tanto luego con qué lo vas a acompañar, si tomas un gel pues acompáñalo mejor con agua para mejorar el volumen y así el vaciado gástrico y la dilución del tema de los tipos de azúcares. Claro. ¿No? Pero sería, claro, es verdad que estamos en este tipo de suplementos, es verdad que si luego ya nos vamos a entrenamiento, pues según el tipo de entrenamiento, pues puede ser útil, incluso ahora están habiendo estudios de utilización de creatina, aunque nosotros no hemos hecho ningún estudio de este tipo en deportes de resistencia. Pues todo el tema del mentol, de los jugos de pepinillos y tal, por también calambres, que bueno, que también se está viendo en otros deportes, pero bueno, centrándonos en la competición, tiraría básicamente tanto de la cafeína como de aquellos suplementos que aportan carbohidratos como los que he mencionado anteriormente y las pastillas de sales también en el caso de que pueda dar lugar a que algún deportista decir, pues es que no me gusta la bebida de reposición, pues tengo que tener las sales. Y si no, el uso de los alimentos, que también hay que entrenarlo, ¿no? Que también estaría ahí ligado. Cuando hablas de los hidratos de carbono, ¿a qué tipo de hidrato haces referencia? ¿Cuál? ¿Amilopectina, maltodextrina? ¿Qué? Principalmente a lo simple, verdad que depende de del tipo de carbohidratos que se estén poniendo, pero principalmente en los estudios y en los suplementos que está viendo, pues maltodextrinas o glucosa combinado con fructosa, ¿vale? Son los principales carbohidratos, aunque es verdad que en algunos suplementos utilizan algunos, pues tipo palatinosa también, que es más de absorción lenta, también están utilizando cadenas largas de carbohidratos, pero bueno, al final glucosa, maltodextrina combinado con el tema de fructosa es como lo ideal en Claro. este caso. Y a la hora de planificar una competición, ¿qué variables se deben de tener en cuenta para lo que es la planificación dietético-nutricional? Vale, en base a eso y también lo que le explicamos a los alumnos y cuando trabajamos con los deportistas hay como muchas variables o diferentes variables. Por un lado, yo siempre tengo en cuenta aquellas que tienen que ver con el deportista, y aquellas que tienen que ver con la competición. Cuando hablamos de aquellas que tienen que ver con el deportista, estaríamos hablando, pues los datos del deportista, pues su peso, composición corporal y tal, cuáles son las necesidades nutricionales que tenemos que aplicar a ese deportista, pues como he dicho anteriormente, pues principalmente centrándonos en cantidad de hidratos de carbono, cantidad de líquido, cantidad de sodio y cantidad de cafeína. Ajá. Tipos de suplementos y alimentos que podemos utilizar y que el deportista esté entrenado y haya probado anteriormente y sepan que le estén funcionando bien. Y el material deportivo con el que podemos planificar la competición. Pues si hablamos de un ciclista tendríamos la bici, el maillot y tal. Si hablamos de un triatleta, pues tenemos los tres segmentos. Es verdad que en natación es muy difícil o imposible tomar ningún tipo de alimento ni de líquido y tal, salvo que por desgracia tomes un trago de agua del mar o de la zona donde estés, o que eso no es recomendable, pero ahí tendríamos la bici donde muchas veces se utiliza, pegan geles y barritas, los bidones, el tema del maillot o cuando van corriendo en el mono o en el traje, la posibilidad también de
de poner los geles y tal. Y en natación de aguas abiertas, pues también, es decir, el neopreno, va a variar un poco eso. En el trail, pues la mochila de trail y tal. Bueno, un poquito de ese tipo. Y luego, de cara al evento deportivo, ¿qué podemos tener en cuenta para unir esas cosas del deportista con el evento deportivo? Es decir, pues el ritmo, bueno, una cosa que no he mencionado antes que tiene que ver con los dos, es decir, en cuánto tiempo espera realizar la competición, es decir, el ritmo de carrera que va a llevar, porque eso nos va a ver cuánto tiempo total va a tardar. En el caso de la competición, cuál va a ser la climatología, si se tiene que desplazar o no, cuánto tiempo va a tardar. Eh, Lugar de los habituallamientos, cada cuánto están, cada cuántos kilómetros, para estimar aproximadamente en qué momento va a pasar ese deportista, y la composición de los habituallamientos, es decir, qué tipo de alimento y qué tipo de suplemento y cantidades hay ahí, porque lo mismo nos interesa que haya una marca que no hemos trabajado anteriormente y a lo mejor nos interesa trabajarla por ahorrar peso por ahorrar peso que vaya a llevar el deportista y que pueda coger cosas de los habituallamientos para mejorar esa planificación. Qué tipo de eso de suplementos o alimentos, qué marcas van a estar ahí y bueno, y eso sería principalmente para hacer toda esa combinación de factores o de variables Sí, sí, y sí. hacer esa planificación por horas, cuánta cantidad de carbohidratos, líquidos y combinarlo con alimentos y suplementos. He visto que una de las líneas de investigación que estáis llevando a cabo es estimar la ingesta energética, la ingesta nutricional en diferentes competiciones bueno, de resistencia. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué tipo de competiciones estáis analizando? No sé si puedes compartirnos, ¿no?, algunos resultados o no. Sí, claro. De hecho, como alguna de las cosas que había mencionado, una de las cuestiones que hicimos es desarrollar y validar un cuestionario que se llama el NICET, que es como el Nutritional Intake Questionnaire en Endurance, en Endurance Competition, ¿no? Es decir, como el análisis de la ingesta nutricional en competiciones de resistencia. Eso que hemos estado haciendo en colaboración con, por ejemplo, con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y las Federaciones de Natación de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, hemos podido pasar este cuestionario en algunos trails de montaña, de 42, de 80 kilómetros, de 112 kilómetros, también en algunas pruebas ciclistas de competición nacional y en triatlón tipo distancia medio Ironman y duatlón. También lo pasamos, perdona que diga todas estas competiciones, que es que estamos intentando recopilar todos los datos, Claro, en claro. la maratón de Sevilla del 2022, gracias a una empresa que colaboró y nos pasó la información. Entonces, claro, estamos analizando todos estos datos. De hecho, ya hicimos una publicación del consumo en triatletas y en corredores de montaña. Es verdad que la muestra al final era bajita, no llegamos a unos 70 y algunos deportistas, pero bueno, estábamos viendo esto que está diciendo, a nivel de carbohidratos estaban ingiriendo una media incluso de 40 gramos a la hora, que en un trail de montaña o en un triatlón, pues es posible que sea ingerir mucha más cantidad. La ingesta de sodio también está un poquito por debajo de los 300 miligramos, pero se aproximaba. Y lo que más se ajusta un poquito a las recomendaciones, sobre todo en el límite inferior, era la ingesta de líquido, unos 400 mililitros a la hora. En breve, si no pasa nada, también saldrá publicado el estudio este de la maratón, donde es verdad que ahí la muestra era de 161 sujetos. Está muy bien para lo que hay publicado a nivel de sujetos, pero es verdad que en una maratón de Sevilla de 11.000 participantes que hayan podido rellenar el Uf, cuestionario, 161 es poquito, es una baja tasa de respuesta, pero ya es más de lo que hay publicado. Entonces estamos sí, sí. orgullosos de eso. La verdad que ahí los resultados están siendo bastante similares a las ingestas que te he mencionado anteriormente. Incluso estamos analizando pre, intra y post. Estaba mirando aquí algunos datos por ejemplo, durante la competición, y estamos viendo que la media en una maratón está entre 30 y 40 gramos de hidratos de carbono a la hora.
que a veces también está bien. Y te explico por qué. Porque en la maratón, por ejemplo, el deportista va de pie, está corriendo, entonces no tiene una posición relajada estomacal. Y es posible que no hay una recomendación como clara, es verdad que según la competición, pues 30, 60 o hasta 90, pero es verdad que debido a esa posición no relajada del aparato digestivo, se recomiende que las ingestas de carbohidratos a lo mejor estén entre 40 y 60 gramos. A ver si luego el deportista o la deportista tolera mucho más, pues hay que verlo individualmente o con quien lo esté trabajando a nivel nutricional para ver si es posible llegar hasta 90 gramos. De hecho, tenemos algunos deportistas que han llegado hasta 90 gramos a la hora. Pero bueno, en carbohidratos estamos en el límite inferior, pero están llegando. En sodio sí que es verdad que se quedan bastante más cortos, alrededor de 200 miligramos o incluso menos a la hora. A lo mejor habría que sumarlo, habría que incidir en aumentar esta ingesta, porque aunque una maratón, pues la media puede estar entre 3 horas y media, 4 horas, depende de dónde se haga, pues sobre todo en España se hace en épocas donde el ambiente también es caluroso, Claro, hay sí. mayor humedad y hay mayor tasa de sudoración y posiblemente pérdida de electrolitos. Y por ejemplo en cafeína sí que estamos alrededor de unos 40 miligramos por hora. Es verdad que Por hora. depende de cómo... Sí, esto por hora. Lo que pasa es que, claro, lo que hacemos es estimar la ingesta total de cafeína que están teniendo y se divide en el total de la hora, en el total de todas las horas que está durando para saber cuál es esa ingesta promedio. De hecho, están empezando a establecerse recomendaciones, pero no son recomendaciones con un alto grado de evidencia de una media de 50 miligramos. O sea, la tendencia es a recomendar, o va a ir la tendencia a recomendar 50 miligramos de cafeína a la hora, como una pauta estandarizada, más allá de la que hay ahora mismo, que es que ingieras de 1 a 3 o hasta 6 miligramos en deporte de resistencia por kilogramo la hora previa Entiendo, a la competición. entiendo, Josemi, que esto, al igual que ocurre con otras modalidades deportivas, que lo que es las pruebas precompetición hay que hacerlas muy exhaustivamente, ¿no? Porque claro, si le das una cantidad X de cafeína o una cantidad de hidrato de carbono, el vacío gástrico no es correcto, le genera inflamación, no se siente bien, todo eso hay que probarlo previamente a las competiciones, ¿no? Exacto, claro, estamos viendo los análisis de los reportes que nos hacen los deportistas que han rellenado el cuestionario, pero la clave, sobre todo para prevenir problemas gastrointestinales o deshidratación y tal, es que todo se pruebe previamente, es decir, ese periodo de entrenamiento digestivo que le llaman a veces, que se le llama como el entrenamiento invisible, ¿no? De que mientras Sí. entrenas tienes que probar a comer, a beber, cada semana, cada X semanas, según tu tolerancia, vayas aumentando esa ingesta de carbohidratos, de sodio, de líquido, incluso los formatos, porque no es lo mismo metértelo en forma sólida y estar corriendo que sea líquido o semilíquido. Una de las cosas que siempre hacemos, tanto con los alumnos como con los deportistas, es decir, pues vale, tú estás entrenando, ahora mientras estás corriendo, y según la intensidad a la que vayas, vas a probar a comerte esta barrita. O a veces, en otros compañeros, un bocadillo Uf, lo puedes tal cual. masticar, ¿no? Es decir, claro, tienes que saber, sobre todo con los alumnos a la hora de hacer las planificaciones, para que sepan cómo es esa sensación, es decir, puedo Claro. masticar o no, necesito agua, y los deportistas también tienen que probarlo. A ver, cuando tú ya lo sabes, le dices, mira, no te comas el gel, lo tienes que hacer de esta forma porque te va a sentar mejor, pero hay que probarlo para ver, oye, es que, o incluso te tomas un gel y dices, se me empalaga, se me queda ahí en la boca, aunque beba agua, no me gusta ese sabor, entonces hay que probar otro gel, otras cantidades, combinarlo de otra forma. Entonces siempre hay que probarlo, y nos ha pasado con algunos que han venido a la consulta, no, yo he hecho estas competiciones y es verdad que es un ejemplo típico, pero es verdad que fui a esta competición y yo no llevaba nada preparado, entonces me cogí el gel de la marca que había ahí y me sentó pues me Claro. sentó fatal, ¿no? Es decir, ya me tuve que prácticamente salir de la competición. Claro, a ver, te digo esto porque es que a nosotros, por ejemplo, gente que ha competido en el caso que a mí me compete, que ha competido en culturismo, simplemente el hacer una carga de carbohidratos con pasta o hacerla con Mm. arroz, una u otro sin haberlo, le da esa dilatación, no te sienten bien, flatulencia, y claro, eso entiendo que hay que individualizar mucho, teniendo esas referencias de cargas que has dicho en cada uno de los suplementos, de los carbos y demás, pero claro, tener en cuenta que todo el mundo lo responde igual. Y probarlo anteriormente. De hecho, nosotros con los deportes de resistencia, por ejemplo, los fines de semana, que es cuando suelen hacer como más tiradas largas
o que tienen más tiempo para hacer esas tiradas largas, o depende del día, pero bueno, fines de semana, pues probamos alguna dieta de carga, alguna planificación tipo, pues si salen bici 3 o 4 horas, pues vamos a Claro. probar a ingerir tanta cantidad de hidrato de carbono, de sodio y tal, y a ver cómo te sienta, a ver cómo te ha sentado esa parte de carga o la comida 2 o 3 horas antes, a ver cómo Claro. es, y entonces vemos la percepción del deportista y saber si lo Va, podemos repetir o no. va afinando. Bueno, Josemi, una última pregunta. ¿Qué consejo le daría a nuestros alumnos de Five Star que se quieren iniciar en la nutrición deportiva? Vale, es verdad que la nutrición deportiva es muy amplia. Mi consejo es que, bueno, que puedan ir, ahora hay muchísimos recursos, entonces que puedan ir leyendo sobre las diferentes modalidades deportivas, a ver cuáles puede atraer más y que poco a poco a lo mejor se vayan especializando, no en un deporte concreto, pero sí que en una modalidad deportiva. Yo de todas formas, antes de llegar a la especialización, si te interesa algún deporte y no sabes muy bien cómo va, lo principal o lo que yo creo que a mí me sirvió mucho fue, aparte de leer los libros y tal, ver vídeos de los propios deportistas, que ahora hay mogollón de recursos, muchísimos recursos en YouTube, por ejemplo, de los deportistas que cuentan cómo son sus experiencias, cómo comen, que puede estar mejor o peor, pero que te cuentan cómo son sus entrenamientos, cómo son sus competiciones, qué están ingiriendo. Y eso me ayudó a mí a entender mucho más la situación, incluso por esto de los deportes de resistencia, pues a entender qué materiales deportivos llevan y que a través de ellos podía hacer la planificación también alimentaria, que un trail de montaña es que hay subidas y bajadas y cambios de meteorología y que tienes que tener ese tipo de cuestiones en cuenta. Y yo creo que cuando no tienes acceso directo a esa población, o que no siempre tenemos acceso directo a todas las Claro. poblaciones, pues vídeos de los deportistas, por ejemplo, es mi principal consejo para ir encaminando a dónde quieres, hacia dónde quieres tirar, hacia dónde quieres especializarse. Muy bien, pues José, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por colaborar con nosotros y bueno, para nosotros es un placer y un privilegio contar contigo. Un abrazo. Igualmente, pues un abrazo también para vosotros y muchísimas gracias de verdad por contar conmigo. Saludos.